Hace unos días, Milei pidió a los diputados que impulsan el juicio político de los jueces que le traban el decreto y después se arrepintió. Basado en esta cuestión, en una reunión con los diputados libertarios en la Casa Rosada, estuvo furioso con los jueces que le trabaron el decreto y amenazó con un juicio a ellos y a la Corte. Casualmente, si volvemos para atrás en el tiempo, quienes le pedían juicio político a la Corte eran los del Frente de Todos. Mirá vos. Si vamos al caso, sobre la cuestión del decreto de necesidad de urgencia, consideraron que la cuestión en el rubro de lo laboral, o la modernización laboral, o la reforma laboral, como le quieran llamar, tiene una cuestión política y social que claramente avasalla ciertos derechos de los trabajadores, y en base a esto se amparan sobre esta cuestión para poder sacar ese tramo del decreto y dejarlo fuera. O sea, están haciendo, o lo que están tratando de hacer es compartimentar el decreto. No, compartimentan el decreto con cada una de las impugnaciones. ¿Qué quiere decir esto? Cada una de las impugnaciones que se van presentando de los intereses particulares que afectan al decreto, en vez de colectivizarlos en una sola demanda. ¿Pero no era que no se podía compartimentar el decreto? No, porque esto entró por distintas cámaras, ¿se entiende? Uno entró por una cámara en lo contencioso administrativo, otro entró por otra cámara y así sucesivamente. Porque, a ver, perdóname que te diga, acá la gran mayoría de personas que ves no somos ni politólogos ni abogados. Hasta donde yo tenía entendido, el decreto no se podía individualizar. No, lo que se puede individualizar son las distintas causas, pero lo que tendría que haber pasado en cuestión de materia de impugnación es haber llevado una demanda colectiva. ¿Bien? Haber apelado al derecho colectivo de la cuestión de todos los intereses particulares afectados. ¿Se entiende? Y eso no pasó, porque cada uno es un rubro distinto. ¿Se entiende? Uno es un rubro en lo laboral, otro es un rubro en la pescadería, otro es un rubro en materia de tierras. O sea, estás queriendo decir que han ido a atacar específicamente a cada rubro y lo han colectivizado. No, no lo han colectivizado. No lo han colectivizado y ahora cada demanda que se va presentando, o sea, cada impugnación que se va presentando hacia el DNU es un caso aparte. ¿Se entiende? Pero claro, esa es la pregunta que yo me hago y creo que mucha gente se debe hacer. Porque nos habían dicho, hasta donde tengo entendido, porque yo no soy experto en la materia, el decreto no se podía de ninguna manera individualizar en los aspectos o en los ítems, ¿no? Y acá lo que estoy viendo es que lo han individualizado. Claro, por eso. A ver, el freno del DNU de Milei en el gobierno hablan de un fallo político y apuntan contra los jueces. Por eso apuntan contra el sujeto que impulsa la medida. ¿Se entiende? Entonces, en base a eso, el Ejecutivo apelará a la sentencia que suspende el capítulo laboral del megadecreto y su cuestión con un trasfondo político. Y pretende que se declare la incompetencia del fuero laboral y se gire la causa al contencioso y administrativo, para desarticularlo. Bien, este reclamo. ¿Qué pasa? O sea, en el título 4 de la ley anterior, de la ley de trabajo de Argentina, Sí. hablaba del objeto del contrato de trabajo. Sí. En este DNU no se menciona nada del contrato de trabajo. Solamente se quiere derogar la ley. Claro, sin proponer una nueva legislación. Ahí está el tema. Como no hay una nueva legislación de fondo, o no hay una creación de categorías en materias de contrataciones, es por donde le encontraron la mella al megadecreto en lo laboral. No quiere decir en todos los otros rubros que sea así. Pero, por ejemplo, en materia de lo que es farmacéutico, los farmacéuticos se movilizaron y dijeron que los precios de los medicamentos van a aumentar mucho más. Y que eso afecta a su rubro particular. Por eso se está tratando cada tema de forma individual o compartimentada, no de forma colectiva. Bueno, es que ahí es donde entra, ahí es justamente donde entran las contradicciones, con las aparentes contradicciones que uno tiene, ¿no? Porque nos metieron en la cabeza que no se podía individualizar el decreto. No, ahora la realidad de todo esto es que la justicia ha tomado una acción distinta y ahora cada parte del decreto puede ser impugnada por sí o por no. ¿Se entiende, no? ¿El planteo? Básicamente lo están legislando. Sí, lo están legislando porque, ¿qué pasa? Al tener el presidente la suma del poder público, que es lo que quiere lograr con un megadecreto, o sea, arrogarse la suma del poder público, hay cosas que en materia de lo que debería hacer el Congreso, el presidente se las está arrogando. Y esta puerta se abre, es muy concluyente entender que esta puerta o esta ventana la abrió Alberto Fernández. Cuando lanzaba los DNU en materia del ASPO, en materia de las restricciones sociales y en materia de otro montón de cuestiones, donde también se estaba arrogando el poder público. Sí, lo que me extraña acá en todo esto es que cuando lo hizo Alberto no hubo ninguna crítica en lo que él hacía, o por lo menos había críticas, eran unas críticas muy laxas. No, eran críticas de constitucionalistas, a lo mejor estilo Sapsay, que Sapsay, si bien criticó a Alberto, también criticó a Javier Milei. ¿Se entiende, no? Abogados constitucionalistas, estoy hablando. O sea, una eminencia como Sapsay, que critique a Javier Milei y que diga que el decreto se lo podían tirar por cualquier parte, es porque
claramente, donde se menciona el sujeto dentro de la ley, que es el Poder Ejecutivo Nacional, o el PEN, como le queramos llamar, en materia de definiciones, se está arrogando ciertas características que son propias de los legisladores del Congreso, en materia de lo que hay que legislar. Ahora, en la realidad estamos ante dos realidades, entre la desregulación y la regulación. Son dos aspectos de la vida que hay que empezar a hablarlos y entenderlos. Es que hasta como yo lo tengo entendido, este decreto de Javier Milei es una respuesta a lo que fue el anterior decreto, o los anteriores decretos que se mandó el impresentable de Fernández, ¿no? Yo más o menos me tomé la molestia un poco de estudiar todo lo que había hecho Fernández, ¿no? Durante, bueno, ya saben lo que pasó durante esa época, no lo voy a mencionar. Periodo 2020-2023. Sí, y básicamente el decreto era una mega colectivización de causas, ¿no? Colectivizarlo todo era, ¿no? No voy a entrar en detalles porque ya hay un video más o menos donde lo explicaba eso, ¿no? Hay un video anterior explicativo, pueden chequearlo. Entonces, cuando yo veo este decreto de Javier Milei, es un decreto que de alguna forma es una respuesta al anterior decreto. También se abre la puerta... Bueno, anteriores decretos. Anteriores decretos, ¿no? Claro. También se abre la ventana a esto, a que el próximo gobierno, independientemente de quién sea, ¿no? También gobierna a base de decretazos, ¿no? Al margen de eso, que la verdad es una discusión a estas alturas para mí secundaria, lo que me importa de todo esto, al margen de todas las cuestiones, digamos, morales o éticas, o más que morales o éticas, diría jurídicas que pueda tener lo que es el decreto de Javier Milei o el megadecreto de Javier Milei, es que se le está poniendo mucho énfasis en lo inconstitucional que puede ser, o aparenta ser, y respecto a Alberto, que ya sabemos lo que pasó, no hubo ese cuestionamiento de esta manera, ¿no? Y la justicia no se pronunció en los tiempos más. La justicia se ha pronunciado ahora, incluso cuando está en feria judicial. Esto es algo que nunca se vio, por lo menos en el tiempo que yo llevo vivo, por ahí me estoy equivocando. Pero, a ver, eso no se vio. Y lo que hizo Alberto fue una atrocidad total. Y acá nos estamos preocupando un montón porque hay un sector que va a quedar totalmente desprotegido o aparentemente desprotegido, pero también lo estamos mirando con un ojo tapado esto, ¿no? Porque con lo que hizo Alberto, y es imposible no mencionarlo cuando uno quiere hablar de esto que está pasando ahora, porque esto es una consecuencia de lo que pasó, a mí se me abren un montón de preguntas, y una de las preguntas es, y que le hago a la gente, y sobre todo a la gente que critica esto, ¿no? Gente, ¿se acuerdan toda la gente que perdió laburo con el anterior decreto, o los anteriores decretos del señor Alberto? ¿A alguien le preocupó eso? No, pero la justificación era una que la conocemos todos. No la menciono por una cuestión. No, mirá, la justificación era muy clara y evidente que se considera que la economía argentina está en un 45% de informalidad. O sea, que la Argentina se podía tomar el lujo de hacer un receso económico enorme, o sea, frenar todo el aparato productivo por una cuestión de un contexto particular. ¿Se entiende? Ahora, con el mismo cuestionamiento de este lado y con la actividad económica activa, seguimos con un 45% de informalidad laboral, pero ¿qué pasa? Se habla del tema de la seguridad alimentaria, ¿bien? Y ahí es donde entra la cuestión política y social. Está bien, yo esa parte la puedo llegar a comprender, pero es sesgado hablar de todo este tema, más un gobierno, porque acá es cuando también tengo otra pregunta que hacer y en realidad más que una pregunta es una reflexión. Porque si uno se para a pensar, Javier Milei no ganó con un 50-51. Si hubiera ganado 50-51, a ver si se entiende lo que quiero decir, con una mínima diferencia sobre la oposición, mal que mal, lograría llegar a entender, de alguna manera, que hubiera piquetes, hubiera paros y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero Milei no ganó con una diferencia mínima. Es más, me cerró la boca. Y tengo que reconocerlo, me cerró la boca. Es más, yo cuando lo hablé con vos, incluso llegamos a barajar que con esta diferencia que había sacado Milei, los piquetes y los paros, incluso los bloques más extremistas de la izquierda, sí, van a tener que tomar 6 meses. Sí, van a tener que tomar por lo menos 6 meses al silencio, por lo menos para aparentar de que no hay una especie de, ¿cómo es? No sé la palabra exacta, ¿no? Pero no quedar por lo menos tan en evidencia ellos de que lo que están haciendo es, y ya queda pornográficamente demostrado, que todo se rige a un sesgo ideológico. Está bien, hablamos de materia de sesgo ideológico, entendemos la cuestión de fondo, pero la realidad es que el cuestionamiento a la resolución por contradecir otros dictámenes judiciales sobre el mandato y el decreto, y se realizaron que la misma tendría un trasfondo político, que buscaría paralizar las reformas que promueve la actual administración con el objetivo de regular la economía y otras actividades. ¿Qué quiere decir esto? Sobre esta cuestión está más que claro que en la búsqueda de estas desregulaciones se le está planteando, bueno, ¿y cuáles son las innovaciones a las modernizaciones en materia laboral? No hay una estipulación que los juicios laborales terminen en menos tiempo. ¿Se entiende, Rodolfo?
Bien, sí, eso es un punto, es un buen punto eso, pero al margen de eso, a veces yo siempre dije lo mismo y lo digo siempre, y si no lo dije nunca por acá, te lo voy a decir. Hay veces cuando uno se mete en política o se mete en este ámbito, ¿no? Lo primero que te preguntan es, ¿y qué propuestas tenés, no? Y yo muchas veces hago la misma reflexión, hay veces que no hay propuestas, porque proponer, que es lo que hacen muchos, para mí es como tirar un balde de agua nada más, derrochar agua, ¿no? Acá, para mí más que proponer, lo que yo veo es tratar de volver al sentido común. Después ahí se pueden corregir un montón de cosas. También lo que yo veo que acá se mide con vara suiza un gobierno, que dentro no hace ni un mes que está, y el anterior gobierno hizo cualquier desfalco, sin irnos muy lejos, lo que pasó con Vicentín, que esto sí lo puedo nombrar, y todo el quilombo que se armó con eso, y estuvo a punto de expropiarla. Y no es que yo quiera defender a la gente de Vicentín, ¿no? Pero se quiso mandar de prepo, y sin contar después el decreto de intervención al servicio de inteligencia, que eso es algo que mucha gente se deja, mucha gente lo obvia eso, ¿no? Bueno, pero hay un tema acá. Si vamos al caso, o sea, la Procuraduría va a insistir sobre el tema de la competencia en la Cámara de lo Contencioso Administrativo y Federal y no del Foro Laboral, como ya sostuvo el fiscal del Foro del Trabajo, Juan Manuel Domínguez, argumenta que claramente van a detallar que dicho fuero donde se tramitan los juicios contra el Estado y reclamará la plena vigencia del DNU 70-2030. Bueno, como sea, desde el oficialismo salieron a cruzar el fallo del tribunal de alzada por entender que todos sus magistrados desoyeron el criterio que adoptaron otros tribunales en el país. En tanto, el expediente del foro administrativo no solo citaron al mencionado fiscal Domínguez, sino también que a la jueza María Dora González, que votó en minoría en el fallo en cuestión. Bien, y después está el otro muchacho que es Alejandro Sudera, Sudera, que sí, lo sí. mencionaste en un video, Sí. que fueron los que, conjunto a Andrea García El que y está... Or, fueron nombrados en ese tribunal durante el anterior gobierno, y bueno, básicamente que el fallo tiene un contenido político y social. Y es evidente, ¿eh? O sea, al tiempo que se conjeturó que no por nada la CGT decidió presentar una medida cautelar en un fuero que es amigable. No sé, yo escucho este tipo de cosas y a mí se me abren más preguntas y no tengo respuestas, ¿no? Yo me mantengo en mis 13, ¿no? Yo no puedo criticar un gobierno que ni siquiera lleva un año gobernando, ¿no? Como para decir, bueno, tengo un espejo, tengo una ventana en la cual puedo ver todo esto que ha pasado, un proceso, ¿no? Y la verdad es que no lo tengo, no puedo criticar de ninguna manera. Lo único que puedo tenerme, sí, hay muchos aspectos jurídicos que pueden ser de alguna forma reprochables, si quiere decir, pero no me dice nada. ¿Sabes por qué no me dice nada? Porque por mucho menos. A ver, voy a hacerlo entendible esto, ¿no? A ver, hay muchos aspectos del decreto que son cuestionablemente como una medida de urgencia. Bien, te lo compro. Ahora bien, respondeme esta pregunta. Cuando Alberto intervino la AFI, ¿era de urgencia? No, la verdad que no lo considero de urgencia. O sea, lo podría haber legislado en el Congreso, prácticamente. ¿No? Si tenía mayorías legislativas. Lo podía hacer, ¿verdad? Entonces, Vamos yo, de a vuelta. ver, Acá hay un criterio que es selectivo. ¿Bien? Hay un criterio que cuando es más conveniente hay cosas a las cuales no se meten, pero como esto es un mega decreto, ¿qué quiero decir? Que toca muchos puntos de la vida de los argentinos, ¿entendés? Hay un criterio que no es tan selectivo, pero sí se ve enmarcado en cuestiones que están relacionadas, supongamos, al sesgo ideológico. es obvio que hay un sesgo ideológico. Yo cuando ayer me enteré de los jueces que manejaron esta causa, lo primero que hice fue a trocha a mocha, como se dice, a buscar información de estos jueces y me di cuenta perfectamente por dónde venían los palos, ¿no? Ahora, me vienen a hablar de jurisprudencia, constitucionalismo y republicanismo. Bien, ¿se acuerdan? 4 años tarde, chicos. ¿Qué quieren que les diga? Y yo no es que lo quiera defender a mi ley, pero tampoco me deja, o sea, no son los moralmente correctos ustedes como para andar señalando con el dedo. A ver, Además, vamos de vuelta. Acá hay una cuestión que es clave. O sea, en 4 años se vieron vulnerados todo tipo la de división, derechos. la división de poderes, se ve vulnerada la República. Y hoy los que están en contra del oficialismo actual argumentan, obviamente, que ellos son republicanos, Se acordaron. cuando anteriormente le dieron el poder a una sola persona para decidir y arrogarse la vida de la economía y las relaciones sociales de todos los argentinos. Hay que hacer una autocrítica hacia adentro y hay que hacer un autodiagnóstico de la cuestión. O sea, de esto, como yo te digo, lo hubiésemos esperado en 6 meses que hubiese pasado, que se hubiese tapado toda esta olla. Como se destapó mucho antes. Lo O deja sea, muy en evidencia por donde viene la mano. a ver, vamos de vuelta. El presidente recibió en la Casa Rosada, en el bloque, o sea, 35 diputados de la Libertad Avanza para coordinar estrategia en el Congreso para que avance sobre la ley ómnibus y el DNU de regulatorio.
tras semanas de mantener a los legisladores en vilo y sin comunicación. En medio del encuentro cayó el fallo de la Cámara que suspendió la reforma laboral, lo que significó el primer revés judicial que afecta a Javier Milei. O sea, la primera reacción del presidente fue pedirle a los diputados que conformen la comisión de juicio político para destituir a esos jueces y avanzar también contra los jueces de casación y algunos de la Corte Suprema. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 53 de la Constitución establece que diputados tienen el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema. Para el resto de los jueces, el órgano correspondiente al Consejo de la Magistratura. O sea, sobre esta cuestión, si lo queremos ver desde un punto de vista, hay un intento de avance por parte de Javier Milei, pero claramente no tiene la fuerza o el respaldo suficiente para poder lograrlo, que esto es lo que le habrán explicado los 35 diputados a Javier Milei. Es un caso hipotético, ¿bien? Y que se está cayendo del DNU, o sea, del mega decreto, solo una parte. Sí, lo que pasa es que eso también abre, una vez que te meten uno, te pueden meter dos, y una vez que te meten dos, te meten tres, y así sustantivamente, ¿no? Bueno. Y además, que hay algo que no recalqué y no mencioné, ¿no? Que a mí es que son cosas que yo las estoy viendo y digo, bueno, está bien, puedo comprar que muchos aspectos de este mega decreto de Javier Milei sea inconstitucional. Pongamos que sí, pongamos que sea cierto, porque aparte tampoco somos abogados, ¿no? Y no tenemos todos los papeles para ponerlos a leerlos uno por uno y saber cada ítem del mismo, ¿no? Yo me tomé la molestia y leí y entendí por dónde viene la situación, y la situación viene por el objeto, ¿bien? Viene por el objeto, la seguridad, o sea, económica de las personas, y viene por el tema de qué tipo de contratación va a haber. ¿Se entiende? Y ahora, es conveniente, digamos. Hay una cuestión claramente que es semántica, que es política y social. Y hay un desconocimiento de la realidad dentro de lo que es la ficción jurídica, que el 45% de la población trabaja en la informalidad. Sí, porque, o sea, jurídicamente para ellos el empleo negro no existe, pero realmente existe y no te lo reconocen después. Y acá lo que se hace con este decreto de alguna manera es blanquear la situación real que vive el país. No, bueno, pero justamente desde el punto de vista de lo que vos estás hablando, para ellos el empleo negro es criminalizable. Bueno, vamos a ver, en tiempos de Cristina Kirchner, la diva de la justicia social de los últimos 20 años, yo me harté de conocer gente que laburaba en negro. Y es más, muchas veces cuando tenías que ir a algún sindicato y ir a denunciar, del mismo sindicato te decían no denuncies nada porque vas a perder el empleo. Bueno, vamos a algo más concreto y claro. Antiguamente la mitad del sueldo en algunas cadenas o empresas se pagaba la mitad en blanco y la mitad en negro. O las horas extras se pagaban en negro. Y bueno, ahí tenés. Entonces, si el primer flexibilizador es tu empleador, claramente el problema viene por otro lado. Pero donde se dan esas licencias, hay connivencia, y donde hay connivencia, hay todos estos jueces que insisten que el empleo negro no existe, cuando hay empleos grises. Empleos grises, bueno, decirle, usemos el eufemismo que quieran que Es queramos. más, el primer flexibilizador es el Estado, sí. Porque crea la contratación de la modalidad de beca, ¿bien? Y no te quiere contribuir a pagarte los aportes jubilatorios. O sea, el primer flexibilizador es el Estado, y que el problema de origen, nos gusta o no, radica en parte en el Estado. Hablamos del empleador, ¿bien? De los particulares. Hablamos del Estado. Bueno, pero es que ¿sabes lo que pasa? Y después los sectores intermedios que tampoco, ¿viste? No saben si son blanco o negro, qué tipo de contratación es. No existe un tipo de contratación, existe el voluntarismo. El problema acá radica, para mí, y creo que mucha gente va a coincidir esto. Por más que esto sea un mega decreto, si Milei hubiera sacado un decreto minúsculo, le hubieran hecho el mismo quilombo. Y con lo que he visto, no tengo ninguna duda que le hubieran hecho quilombo. Entonces, Milei, apostemos a lo grande. Total, ya sabemos que nos van a hacer quilombo. Después, bueno, veremos de resolver. Imagino, es una idea que yo tengo, no estoy en la cabeza de él para pensar así, ¿no? Pero bueno, es una lectura que yo hago por fuera, ¿no? Porque si hubiera sacado un decreto más proporcionado, así como muchos juristas dicen, constitucionalistas, que de repente se volvieron constitucionalistas, republicanos y bla bla, también lo hubieran hecho quilombo. También. A ver, vamos de vuelta. Si la piedra angular del megadecreto de Milei hubiese sido la reforma o la modernización laboral, creo que no es la panacea. Creo que hay cosas mucho más cuestionables en el megadecreto que una modernización laboral o una reforma laboral. ¿Se entiende? Sí, definitivamente hay cosas más que creo que son más importantes, pero al margen de eso, ¿sabes lo que pasa acá? Es que a mí no me entra en la cabeza. O sea, y eso que a mí Milei muchas cosas no me gustan de Milei, ¿no? Pero es que tengo que cerrar la boca y me veo obligado a cerrar la boca. Porque el tipo no, a ver, y perdonen que sea redundante con esto, y voy a seguir siendo redundante, y es un tópico, pero hay tópicos que son un topicazo decirlo, ¿no? Y
Y yo veo que Milei es un tipo que no lleva ni un año. Ni un año. Y además ganó con una diferencia de 11, casi 12 puntos. Y eso me cierra la boca. Está bien, vamos de vuelta sobre la cuestión. Y esto en materia de resumen. En la Argentina se generan muchas situaciones que son tópicos importantísimos, contenido a full, hay para hacer de todo tipo. Sí, acá en Argentina sí. Te puedes cansar, o sea, No te vas a aburrir. desde una persona que, ¿cómo se llama?, que es lesionada en la costa, desde que Baby John es noticia porque se va a la costa, después de hacerle los paros a Milei, en teoría. Beliboni. Beliboni se va a la costa, y bueno, y así todo. A ver, acá los que pagan las consecuencias Siempre son los mismos. son las personas comunes. ¿Bien? Y sobre esta cuestión, está bien hablar de que hay 4 personas que se están robando la libertad de los argentinos y su patrimonio. Si queremos hacer un recorte de la situación en favor de Javier Milei. Ahora, si queremos hacer en cuestión en favor de ellos, sí, claramente. Todavía no está fijado bien ciertos modelos de contratación, cierta seguridad alimentaria y cierto trato en materia de que, obviamente, el empleo sea genuino. Si les gusta verlo así. Yo voy a tener un recuerdo, sobre todo para esta gente que dice que no tenemos empatía, ¿no? Sobre todo yo, que me considero un libertario de pura sangre, ¿no? Que los consideran personas sin empatía, ¿no? Yo les quiero recordar a muchos que durante el año innombrable, ¿no? Ya saben a qué me refiero, mucha gente perdió el trabajo. Y es más, recuerdo una vez... No fueron empáticos con ellos, ¿eh? No fueron... Se olvidaron. No tuvieron ningún tipo de empatía con esa gente. Ningún tipo de empatía. Y el que laburaba de forma informal, que lo frenaban en la calle y que lo chupaban porque no podía transitar. Y bueno, acordate cuando nos llevaron detenidos por ir a trabajar. ¿Por qué? ¿Nos olvidamos de eso? No, pero, yo no me olvido de eso. Pero acá hay algo claro. O sea, acá hay algo claro. Criminalizar el trabajo por la existencia del trabajo mismo. Muchas veces esté o no registrado. A veces es trabajo y es necesario. Es más, yo en el rubro que trabajo, viene mucha gente lesionada a recibir contraprestaciones cuando se sabe que trabajan en la informalidad y no tienen un recaudo o una obra social que cubra el tratamiento de ellos. ¿Se entiende? Entonces, está bueno reconocer que esta situación de los grises, de los matices claroscuros y de lo blanco existe hace un montón de tiempo. Sí, pasa que parece que ahora lo descubrieron. Ahora descubrieron que no hay seguridad alimentaria. Los productos vienen aumentando hace un montón de años de precio, por más que los hayan mantenido de forma artificial. Hoy, sin ir más lejos, vos salís a comprar 4 cosas al supermercado y son 5.000 pesos de tu bolsillo. ¿Y cuánto ganás? 230.000, 430.000. Pero seamos sinceros, sabíamos que esta situación iba a pasar. A ver, no podemos hacernos los sorprendidos de que esto, pasó esto. No, era obvio que iba a pasar. Iba a pasar con Milei, o iba a pasar con Patricia si ganaba, o iba a pasar incluso con Sergio Massa si ganaba Sergio Massa, ¿no? Incluso esto lo reconoció Sergio Massa o los ministros que tenía entonces, ¿no? O sea, no, por eso es algo que, bien, en algo podemos estar de acuerdo. Habrá algunos aspectos del decreto que no te pueden gustar, listo, te lo compro. Pero no podemos tampoco hacernos los desconocidos de la realidad y mirar para otro lado y decir que esto no hubiera pasado. A ver, vamos de vuelta. Hay mucha gente que puede hacerlo por tradición, ir a voltear una cacerola, por una cuestión ideológica, o porque le afecta un interés particular. Generalmente porque te afecta un interés particular. O sea, cuando hay algo que te toca el bolsillo, pues te afecta un interés particular. Ahora, cuando le tocaron el bolsillo a todos los argentinos, no se acordaron del interés particular de todos los argentinos. Pero sí se acuerdan del interés particular y cuando quieren, para ser colectivistas, son colectivistas. Pero cuando quieren, bien, y le tocan el bolsillo, son bien individualistas. Sí. Y cabe destacar esto, que es la hipocresía que vivimos en Argentina. Es una hipocresía. ¿Bien? Cuando quiero, me pongo solidario con el otro y me colectivizo en un interés particular. Pero me olvido después y me individualizo y me importa más cuando me tocan el bolsillo. ¿Bien? El bolsillo no lo iban a tocar igual. Sí. Gane quien gane. Gane quien gane. Eso entiéndanlo. Con 155, 160% de inflación, nos iban a tocar el bolsillo igual. Siempre nos lo vienen tocando. Sí, si aparte de hacerse el desconocido de esto, es infantil. Es infantil y ya ni siquiera se trata de que uno tenga memoria de pez, o uno no se acuerde, o uno esté sesgado políticamente o ideológicamente. Ya ser mala leche, mala persona. No, a ver, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que tenemos en la Argentina, estábamos acostumbrados a una historicidad y unas regulaciones y unas soluciones cortoplacistas. No hubo aplicaciones en el largo plazo.
pocas políticas estuvieron concentradas en el largo plazo. Cuando fueron del largo plazo se las consideraba deficitarias. Ahora, cuando algo está tratando de buscar y solucionar una emergencia, la emergencia para otros no existe. Y no, obviamente hay un sector que está muy bien acomodado, que cobra buenos sueldos, que está trabajando o estaba trabajando bien, y que por el hermano o por el primo entraban a trabajar a según qué lugar, y les tocaron intereses, y yo la verdad es que no quiero ser redundante en este tema, ¿no? Pero es imposible no tocarlo. Miremos lo que es TVA, Trenes de Buenos Aires, lo tenemos acá al lado, miren lo que es el subte de Buenos Aires, los primos, hermanos, o sea, no, AISA. Bueno, las trenes de acá, los subtes de acá están, ¿cómo se llama? Privatizados. Pero bueno, están terciarios, están en Hungría. No importa. Lo que importa acá y lo que venimos a hablar es algo muy concreto, fue del freno al DNU de Milei, o sea, y desde el gobierno, las fuentes oficiales dicen que esto es un fallo político, pero yo creo incluirle que es un fallo político y social. Y ideológico. Y si queremos incluir una tercera etapa, ideológico. Es ideológico. Es ideológico porque simplemente con ver el tipo de jueces que estaban manejando la causa, uno se da cuenta. Bueno, si te gustó este video, comenta, mándanos mensaje, compartilo en redes sociales y suscríbete al canal. Muy importante que también le des me gusta para que se visibilice mucho más y lo pueda ver mucha más gente y distribuirlo con amigos, familiares, conocidos y gente del ámbito de la política. ¿Por qué no? Así que idémonos todos estos debates y abramos la mente de una vez por todas en poder hablar de estos temas sin tapujos, sin pelearnos, sin corrernos unos a otros y sin generar un conflicto familiar, porque claramente la gente intensivamente dentro de su familia no se tiene que pelear por temas de política. Lo dejo como un consejo. Qué sé yo, no sé qué decir. Yo creo que hay dos Argentinas hoy en día. Hay dos Argentinas y uno decide en qué Argentina quiere estar. Y creo que esta situación eventualmente, y con lo que estamos viviendo en poco menos de un mes de gobierno, porque es que no puedo dejar de mencionarlo, está quedando obscenamente testificado todo esto. Pero bueno, qué sé yo. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos. Hasta luego.